Me da un gusto enorme tener la oportunidad de platicar, aunque sea por unos minutos, con Jesús Lemus Barajas, periodista, escritor, autor de libros como El licenciado García Luna, Calderón y el narco, Los malditos 1 y 2, El agua o la vida, México a cielo abierto, Tierra sin Dios, con 32 años de trayectoria informativa. Ha sido reportero, jefe de información, jefe de redacción, editor en diversos diarios locales y estatales de Michoacán. Y hoy vamos a hablar de una nueva entrega del libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, te saludo con mucho gusto, mi querido David Mejía. Siempre un placer poder platicar contigo. Igualmente, un abrazo a la distancia. Pues esta nueva entrega, este libro Jaque a Peña Nieto, ¿de qué viene, Jesús? Platícanos un poquito. Me llama a mí mucho la atención esta parte inicial en la que se da la presentación del libro, en tanto a la parte mediática de Peña Nieto, en la que de repente decimos, pues era medio, pues perdón, ¿no? Pero era como medio tontón, por decirlo así, pero tú le das un vuelco a esto y explicas de una manera fenomenal lo que realmente sucedió con esa figura desde que inició su vida, su carrera política, hasta que se convirtió en presidente de México. Así es, mi querido David. Bueno, este libro trata de explicar, de contextualizar al lector finalmente cómo fue la corrupción que se dio durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Y más que exponer los casos de corrupción, porque se ha hablado un poco del tema, pero no se ha dicho lo suficiente, creo que apenas estamos conociendo acaso el 10% de lo que fue la montaña de corrupción de Peña Nieto. Y aquí en este libro, bueno, contribuyo de alguna forma para exponer otros casos de los que no se ha dicho, cómo fue también la corrupción y la relación, por ejemplo, del ejército con los cárteles de las drogas, entre otras cosas. Pero para contar esto, para explicarle al lector cómo fue el gobierno de Peña Nieto en el aspecto de la corrupción, pues tengo que ahondar un poco acerca de quién es el personaje del que estamos hablando, justamente de un presidente de la República que inicialmente los medios de comunicación pues nos lo venden como tonto, como el bobalicón, como el que no podía siquiera recordar los nombres de unos libros y de unos actores que influyeron en su vida. Pero en realidad, luego de platicar, de sentarme a estudiar la figura de Enrique Peña Nieto, con un grupo multidisciplinario de psicólogos, criminólogos, psiquiatras y de los estudiosos de la comunicación no verbal, pues establecimos que Peña Nieto es un ser más allá de lo que aparentaba. Es muy sagaz, es egocéntrico, es astuto, es controlador, manipulador, pero sobre todo muy inteligente. Entonces nos engañó prácticamente a los mexicanos, y los medios de comunicación contribuimos de alguna forma con esa imagen de un presidente tonto, para dar la idea de que esa era la administración, pero en realidad no hubo nada de inocencia en ese gobierno, sino por el contrario, hubo mucha perversidad, que la vimos reflejada, por supuesto, en la montaña de corrupción. Oye, pero que también cuentas, tenía esos momentos en que perdía los estribos. Ah, sí, por supuesto, había momentos también en los que perdió los estribos cuando rompió, por ejemplo, con el grupo empresarial que representaba en ese momento Claudio X González, y que de ahí viene la debacle justamente del presidente, porque Claudio X González le reclamó que no había beneficios para un grupo de empresas de las que él era allegado. Entonces, también el presidente perdió los estribos, rompió con el grupo empresarial que lo llevó a la cúspide del poder, y también quemó su casa por verla de otros arder, y es cuando exhibe el propio presidente, filtra la lista de las empresas que no pagaban impuestos, pues precisamente para exhibirlos ante la opinión pública. Y como esos hay muchos casos que se van repitiendo en este libro, te digo, que publico ahora bajo el sello de HarperCollins México, con la ayuda de mi editor, el gran editor Edgar Kraus. Pues lo estamos presentando ahora a la gente para que se pueda enterar más a fondo de qué fue lo que pasó en ese gobierno. Oye, y como decías al principio, a lo mejor mediáticamente, y por cierto, recientemente se volvió a hablar de ellos, se mencionan a figuras como Videgaray, como Osorio Chong y demás, pero tú entras más a fondo incluso con la figura de Cienfuegos, pero hay ligado a esto la situación de que también mediáticamente se habla de un desfalco, de un nivel de corrupción que se calcula en cierta cantidad, pero que no se acerca ni de chiste a la realidad.
Eso es correcto, mi querido David. Hasta hoy los mexicanos, y como lo he dicho en otras ocasiones, los mexicanos estábamos o estamos indignados porque se habla de un desvío de dinero de a lo mejor 7,000 millones de pesos. Pero yo le hurgo a los informes financieros de la Auditoría Superior de la Federación y encuentro que en la administración de Enrique Peña Nieto por lo menos se sustrajeron 100,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de que hoy no sabemos del 97% de esos desvíos de fondos, solamente conocemos el 7% de lo que se sustrajo de las arcas públicas, y eso es tema, por supuesto, para nosotros periodistas, para que sigamos indagando, para ver dónde están, y por supuesto tema para la Fiscalía General de la República, para que establezca dónde están esos miles de millones de pesos, dónde están esos funcionarios, porque déjame decirte también que los que desviaron esa gran cantidad de dinero, pues son funcionarios actuales que están en algunas dependencias como jefes de área, subdirectores, directores de departamento o de fideicomisos, etcétera. Entonces ahí están todavía en operación y no se les ha reclamado ni se les ha requerido. Entonces creo que ahí es un trabajo que le queda pendiente a la Fiscalía General de la República para que se dé la tarea de la investigación. Ahora, tú has mencionado que Peña Nieto podría ser el primer expresidente mexicano en ser enjuiciado por justamente por esto, ¿no? Por la corrupción. ¿Cómo está esa parte? ¿Por qué sí podría pasar esto a diferencia de lo que muchos han explicado y que ven pues casi imposible, ¿no? Mira, mi querido David, creo que, y así como lo planteo en el libro, si lo vemos únicamente en cuanto a la aplicación de la justicia por el Estado mexicano, lo veo muy difícil de que pueda ser llevado a juicio. Primero, porque la Fiscalía General de la República no quiere tocar el tema. Parece que hubiera un pacto de impunidad entre el fiscal general y el equipo peñista. Entonces, lo hemos visto con casos como la exoneración del general Cienfuegos, que no le hicieron nada pese a las acusaciones, como con el caso de Emilio Lozoya, que pese a ser declarado culpable, o que se declaró culpable de corrupción y de sobornos o hecho, pues ahí está en su casa y no ha pisado la prisión. Entonces, con base en eso, vemos que en México no hay la posibilidad, porque la Fiscalía General de la República no quiere entrarle de lleno. Mira, hoy tenemos un caso también bien concreto. Luis Videgaray está siendo inhabilitado para desempeñar cargos públicos por 10 años, pero eso es pecata minuta, porque lo fundamental es que Luis Videgaray corrompió al Congreso, creó una red de sobornos, una red de tráfico de influencias, y por eso no se le está investigando justamente en este momento, no se le está requiriendo. Entonces tenemos una Fiscalía General omisa. Sin embargo, la justicia norteamericana, la de Estados Unidos, creo que es la que puede sacar la cara por la justicia mexicana, y podría ocurrir como en el caso de Genaro García Luna, que podría ser procesado el grupo de funcionarios públicos de la pasada administración, entre ellos Enrique Peña Nieto, en Estados Unidos, por un solo hecho, mi querido David, porque hoy, actualmente, en Estados Unidos sigue viva la investigación contra el general Cienfuegos por sus relaciones con el narcotráfico, aquellas relaciones que la Fiscalía General de la República desechó. Y en Estados Unidos podría emitirse en las próximas semanas, meses, días, no sé, podría emitirse una orden de captura con fines de extradición para que sea juzgado, ahora sí, el general Cienfuegos en una corte norteamericana. Y si eso se da, por supuesto que Enrique Peña Nieto podría estar en la posibilidad de ser enjuiciado en Estados Unidos, porque las relaciones que tuvo el general Cienfuegos con el narcotráfico pues no pasaron nunca desapercibidas para el presidente Enrique Peña Nieto. Él sabía lo que hacía su general de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, por esas razones que veo la posibilidad de que sea juzgado, pero no en México, sino en Estados Unidos, mi querido maestro. Muy bien, entendido. Ahora te voy a pedir, Jesús, si damos un brinco y sin dar spoilers, por supuesto, Claro. sin dar tanto detalle, tú exploras, pues, como decías hace ratito, la figura de Peña Nieto, pues desde su entorno familiar, su adolescencia, su juventud. ¿Qué nos podrías contar de esa parte previa a incrustarse ya de lleno a participar en la política nacional? Bueno, lo que yo encuentro, obviamente las historias, a mí me gusta platicarlas desde el principio, y en esta historia de corrupción tenía que platicar, por supuesto, quién es Enrique Peña Nieto, y ver cuáles fueron su entorno, el entorno que les rodeó y que lo fue moldeando ideológica y mentalmente. Entonces, en ese proceso voy encontrando que es un niño que desde muy pequeño, desde que nace, por supuesto,
está rodeado de privilegios dentro de la casa, cuenta con los mejores elementos para el desarrollo de su intelectualidad, se crea como un niño pues con muchos recursos para salir adelante, pero sobre todo por la influencia política que había en ese entorno familiar, es que en él se logra fermentar no solamente la idea y la posibilidad de ser un día el presidente de la República, sino la necesidad de ser presidente de la República. Entonces, ese personaje, ese niño que en la primaria se paraba frente a al grupo de amiguitos que tenía en el salón y comenzaba a discursar sobre diversos temas nacionales en ese momento, que luego fue el mismo que en la secundaria y en la preparatoria agrupaba a mucha gente en torno a él porque les gustaba cómo hacía su trabajo de oratoria, y que luego en la universidad juntaba grupos de estudiantes para llevarlos a mítines políticos por el solo gusto de llevarlos desde la Ciudad de México a Toluca. Pues ese es el niño que luego va rodeándose de actores políticos por esa necesidad, te digo, como un ser que es controlador de su entorno, tuvo siempre la necesidad de ser el presidente de la República, y eso es lo que desde niño se le creó, y en ello influyeron mucho por las relaciones familiares, porque él viene de una dinastía de políticos muy importantes, y desde niño se le fue creando esa idea, te digo, no nada más como una posibilidad, sino como una necesidad de ser el presidente de México. Qué interesante, realmente debe ser apasionante toda esa labor de investigación, Jesús, para lograr un libro como este, que pues vamos a insistirle al público si nos lo permites. Está editado por HarperCollins, el título es Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Está disponible en librerías, está disponible de manera electrónica. Te agradezco mucho, Jesús. ¿Con qué podríamos cerrar? Al contrario, te agradezco yo a ti, mi querido David Mejía. Pues podríamos cerrar con que esta lectura es fundamental en este momento, mi querido maestro, por el solo hecho de que estamos en la antesala de la consulta para si se va o no se va a enjuiciar. Claro. Exactamente. En la antesala de la consulta si se va o no se va a enjuiciar a los expresidentes. Y creo que este libro aporta muchos elementos para que la gente pueda emitir una opinión más centrada en la realidad. Un abrazo, Jesús, ha sido un placer como siempre escucharte, y ahí está la invitación para leer esta nueva entrega, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Muy buenos días. Gracias, buenos días, mi querido David, un abrazo. Un abrazo, es Jesús Lemus Barajas, periodista, escritor y autor de una cantidad de libros que es enorme, que ya le platiqué. Tiene una experiencia de más de 30 años en el medio periodístico y pues cómo desenmaraña esta figura de Peña Nieto, de quien dice pues podía hacer cualquier cosa, y a pesar de lo que mediáticamente se manejaba, era todo menos un tonto. Y este imperio de corrupción es realmente impresionante. Usted acaba de escuchar cómo se habla mucho de un desfalco de 7,000 millones de pesos a través de diferentes mecanismos de Sol, Pemex, etcétera, etcétera, pero que realmente los desvíos anduvieron por unos 100,000 millones de pesos, nos acaba de contar Jesús Lemus Barajas. Qué impresionante. 8 de la mañana.